A él mis problemas le doy, le traigo mis tristezas, las pongo a sus pies. Y cada vez que yo no sé qué debo hacer, yo le doy mis problemas a él mis problemas le doy, le traigo mis tristezas, las pongo a sus pies. Y cada vez que yo no sé qué debo hacer, yo le doy mis tristezas al Señor. Yo le doy mis problemas a Muy buenos días, hermanos. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos, ¿cierto?, a la casa del Señor en forma virtual. Pero lo importante es, ¿cierto?, que estemos acá todo el día de hoy. Que tengan cada uno de ustedes un feliz sábado. Se los bendiga. A continuación Amén. dejamos, ¿cierto?, a nuestro anciano de iglesia, Guara, quien está a cargo, ¿cierto?, en este momento. Muchas gracias. Gracias, hermano Sergio. Estoy agradecido a Dios grandemente por estar acá, después que he estado pasando por el valle de sombra y de muerte. Así que quiero desearles un muy feliz sábado, contento. ¿Inclinamos el rostro para orar? Amoroso y cariñoso Dios, santo eres, Señor, por los siglos de los siglos. Una vez más, Señor, estamos agradecidos de que tú puedas reunirnos aquí en esta mañana, Señor, en este estudio de la escuela sabática, en donde podemos juntarnos como hermanos, Señor, contarnos nuestros problemas, confraternizar y de esa manera saber lo que está pasando al hermano, Señor, saber y ayudarnos, darnos ánimo. Tú has provisto de todo esto. Te damos infinitas gracias porque tú estás preocupado por todos nuestros problemas. Tú eres el que nos da la sanidad, tú eres el que nos restaura. Te pedimos perdón si en algunos momentos nuestra fe flaquea y pensamos que ya no hay salida para lo nuestro. Pero tú siempre estás ahí. Son muchas las veces que hemos visto tu mano actuar y aún así, a pesar de eso, a veces desconfiamos. Por eso, Padre Santo, te pedimos que tú mantengas firme nuestra fe, más en estos tiempos en cuando deberemos vivir solamente por fe, un día a la vez. Llegará el momento en que vamos a perderlo todo, solo vamos a depender de ti, Señor. Y esos momentos duros, tú nos estás preparando hoy en día. Con todas estas tribulaciones que están yendo paulatinamente, nos estás preparando para tener el carácter que necesitamos tener con la venida de Jesús. Así que, Padre, te pedimos fuerza, te pedimos que tengamos fijos los ojos en Cristo, que no salgamos de eso y que podamos nosotros mantenernos en pie cuando llegue la grande tribulación. Sabemos que estamos pasando por plagas, que vienen, incluso son 7 plagas primeras y 7 plagas postreras, que, Señor, que estas plagas primeras, Señor, no son tuyas, son del enemigo. Las plagas
primeras estas son con mezcla de misericordia. Sabemos que tu Espíritu Santo nos está ayudando. Por eso que debemos confiar totalmente en ti, Señor, de que tal como tú lo prometiste, estarás con nosotros hasta el final de los tiempos. Gracias te damos, Señor, y te pedimos que en esta escuela de sabática sigamos aprendiendo más para que estemos más preparados, más fortalecidos en nuestra fe y sabiendo que será la fe la que nos va a salvar. Gracias, Señor, una vez más, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dentro de ti me formé, tu voz fue lo primero que escuché. Luego entre tus brazos te encontré seguridad. Mis lágrimas y heridas tú limpiaste. Me enseñaste a creer y a perdonar. Hoy doy gracias a Dios por tenerte, mamá. Qué dulce suena decir mamá. Qué bello suena decir te amo, mamá. Palabra llena de amor, llena de fuerza y valor. Tu risa inunda hoy mi corazón. Tanto de ti hay en mí, tus virtudes y defectos heredé de ti. Tus consejos y regaños me ayudaron a seguir. Manantial de alegría y fortaleza. Me enseñaste a creer y a perdonar. Hoy doy gracias a Dios por tenerte, mamá. Qué dulce suena decir mamá. Qué bello suena decir te amo, mamá. Palabra llena de amor, llena de fuerza y valor. Tu risa inunda hoy mi corazón. Qué dulce suena decir mamá. Qué bello suena decir te amo, mamá. Palabra llena de amor, llena de fuerza y valor. Tu risa inunda hoy mi corazón. Qué dulce suena decir mamá. Quise primero, ¿cierto?, poner esa alabanza que es muy bonita de nuestra hermana Vir Aravena por el Día de la Mamá. ¿Le gustó? Amén. Bonita. Hermano Rubén, entonces damos pasos a los momentos ya de escuela sabática, son las 10:14. Usted está a cargo hoy día, ¿no? Bien. Bueno, hermanos,
La lección de esta semana, la simiente de Abraham. Hay un lindo texto allí en 1 Pedro 2:9, pero antes de leerlo vamos a tener una pequeña oración, ¿les parece? Amén. Querido Señor, te rogamos en esta hora que tú nos des la iluminación para entender estas hermosas verdades que tu palabra, que cada día estudiamos con entusiasmo, con la necesidad, Señor, de poder conocer tu voluntad para nuestras vidas. Te pedimos que en este momento te manifiestes con tu Santo Espíritu y nos guíes en este repaso de la lección, porque te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén, sí. Bueno, ahí tenemos el versículo para memorizar. Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando recordamos la vida de Jesús, encontramos que él encontró mucha oposición, ¿cierto? A pesar de que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. No lo reconocieron como el Mesías. Tenían otras expectativas de lo que iba a ser el reino de Dios. Y vemos que muchos de los dirigentes religiosos ponían su confianza en que ellos eran hijos de Abraham y que por lo tanto eran pueblo escogido y prácticamente ellos se sentían merecedores de las promesas del pacto, pero no, en realidad el Señor les dijo que ellos no era así, ¿no? Que si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, les dijo. Vemos aquí en la Escritura que la fe de Abraham actuó juntamente con sus obras, ¿no? Con sus actos. Y acá la lección pone el énfasis en que Abraham se le habían prometido hacer de ella una gran nación y tendría bendiciones, ¿no? Bendiciones especiales. Pero también la lección nos dice que estas promesas a Abraham también se amplían a aquellos que son de la fe, ¿no? De las cualidades que demostró Abraham, ¿no? Esa fe y esa obediencia a Dios. Dicho esto, bueno, podemos interpretar lo que nos está mostrando esta ilustración, que lo que dice ahí que el pacto que Dios hizo con Abraham incluía su simiente, es decir, a sus descendientes, por supuesto, ¿no? El pueblo de Israel, como simiente directa de Abraham, fue el receptor de las bendiciones del pacto. También fue el encargado de mantener la fidelidad a este pacto y de cumplir la misión que Dios le había encomendado, ser luz a las naciones y preparar la llegada del Salvador, ¿no? Pero recordemos que dentro del pueblo de Israel también habían extranjeros, ¿no? Y habían leyes que los protegían y los integraban, ¿no? Y aquí tenemos un punteo, dice, la simiente especial, la herencia de la simiente desleal, el resto de la simiente y la simiente espiritual, ¿no? O sea, hay distintos tipos que van mostrando características de las distintas simientes, ¿no? de Abraham. Dice, ya entramos ya a la lección del día domingo, más que todos los pueblos. Y en Deuteronomio 7:6, que encabeza ese día la lección, nos dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido, ¿no?
para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, ¿no? Y las preguntas que allí estaban, ¿no? ¿Por qué escogió Dios a Israel? ¿Por qué escogió a Dios a Abraham? ¿Cierto? ¿Qué tenía de especial? Bueno, Israel era la simiente, ¿no? Pero el Señor lo escogió para hacerlos un pueblo santo, ¿no? Habían otras civilizaciones que también eran muy avanzadas, dice, y no parecían ser mejores que los patriarcas. Pero dice, Dios los amó y los escogió para cumplir en ellos las promesas hechas a sus padres. Fue un acto de gracia. Y ahí nos muestra la fidelidad de Dios al pacto. ¿Qué esperaba Dios de Israel? Dice, como sacerdotes debían relacionarse íntimamente con Dios y ser intermediarios entre Él y los paganos. Y debían ser un ejemplo de santidad e instruir al mundo en los principios del Evangelio. Ahora, estas expectativas que Dios tenía para Israel, podemos decir que de algún modo también son válidas para la iglesia hoy. Amén. ¿Qué opinas? Amén, ¿cierto? Amén, claro. Somos la Israel espiritual. ¿Verdad? Entonces, también estamos llamados a relacionarnos íntimamente con Dios y ser intermediarios entre Él y los paganos. A medida que nosotros nos relacionamos con otras personas que no conocen al Señor, estamos de alguna manera presentándoles al Dios de la Biblia, ¿no? Al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Y también nuestra vida, por lo tanto, tiene que estar a la altura de ser un ejemplo de santidad. Y estamos llamados a ser un linaje escogido, ¿no? Deuteronomio 1:8, ya entramos al día lunes de la lección. La herencia del nacimiento. Mirad, dice, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Entonces ahí está una de las promesas de ese pacto, que incluía la posesión de tierras, la tierra de Canaán, y Dios cumplió su parte del pacto. Pero la posesión de la tierra demoró en concretarse, porque era una promesa condicional, ¿no? Si obedecían, recibirían la bendición. Y si desobedecían, recibirían las consecuencias de la desobediencia. Serían... Hermano Sí, bueno, Rubén, sí, adelante. esto me hace parecer, porque dice que Dios le había prometido, ¿no es cierto?, la Canaán. Finalmente se las dio, pero demoró, tuvieron que pasar por muchas cosas por culpa de su testarudez, de su desobediencia, pero finalmente Dios se la dio. Pasaron 40 años prácticamente. Y lo mismo está pasando con nuestra Israel espiritual. Israel, Dios nos ha prometido la Canaán celestial, pero también ha demorado porque por nuestra misma testarudez y nuestra misma, ¿no es cierto?, falta de fe. Así que hay como una relación entre ambos casos. Exactamente. Gracias por esa aclaración, hermano. Hermanito Rubén.
Adelante, hermana. Sí, hola, podría decir algo. Mire, ahí donde dice que por qué fueron escogidos el pueblo, ahí en Deuteronomio 7:8 dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificantes de todos Exacto. los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa. Pues entonces no porque eran los mejores, sino que porque era un pueblo, ¿cierto? Insignificante, dice el Señor, de todos los pueblos, sino que Él, el Señor, nos ama y es por eso, ¿cierto?, nos saca de Egipto. Quería decir eso nomás, esa parte. Hermano, y Sí, lo que adelante. dice, lo que dice la hermana Pilar es cierto, porque Jesús, Dios siempre se vale de personas del burdo, de lo más bajo, de las personas que no tienen muchas cualidades, para que la persona no piense que Amén. por sus atributos, es Amén. capaz de hacer muchas cosas, Para sino ver su que poder. es para Él ser glorificado. Él, al sacar a gente débiles y ponerlas en lo alto, Él puede ser glorificado. Amén, ¿cierto? Gracias. Eso con respecto al día domingo, más que todos los pueblos, ¿cierto? Y la pregunta para reflexionar es, ¿merecíamos tanto amor nosotros? Porque el Señor nos eligió por su gracia, por su amor, por su misericordia. La verdad que no, ninguno de merece. nosotros merecía todo ese amor, esa bondad de Dios. Pero el Señor, que Dios es amor, nos mira con misericordia, nos ama, Amén. nos ama. Y nosotros hemos respondido a ese amor, simplemente. En la siguiente día del repaso de la lección, el día martes, Israel y el pacto, en Jeremías 11:8, dice, pero no oyeron ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que se cumpliesen, y no lo cumplieron. Entonces, traer las palabras de este pacto puede ser para bien o para mal, dependiendo de cómo reaccionemos nosotros ante ese pacto. Por ejemplo, en el caso de Noé, dice la lección, Dios le ofreció algo maravilloso, que fue preservar la vida de él y su familia, ¿no? Y recibir las bendiciones de la gracia de Dios. Pero también correspondió a Noé tener una respuesta de fe y de obediencia, ¿no? O sea, hermano, si Noé no hubiera hecho el arca, prácticamente no se habría salvado. No, porque no obedeció las instrucciones de Dios y el arca Claro, estaba o hasta sea, con medida. al desobedecer el pacto, se quiebra el pacto. Quiebra el pacto, exactamente. Y el Señor no era algo menor lo que le estaba pidiendo, sino que era una empresa titánica, hacer una tremenda embarcación. Sin embargo, nos muestra ahí que la fe actuó juntamente con sus obras, tal como en el caso de Abraham ocurrió con Noé. Y yo pienso, hermano, que la fe de Noé se podría comparar y de la misma altura de la fe de Abraham, porque sucede que Dios primero le dio las instrucciones y después parecía que se había olvidado porque Dios no estaba todos los días hablando. Por supuesto que él se ponía en comunión con Dios todas las mañanas, igual como debemos ponernos nosotros, y solamente, ¿no es cierto?, por esa comunión con Dios es que él sentía que tenía que seguir adelante.
No digamos que Dios se le aparecía todos los días, se le apareció, ¿no es cierto?, una que otra vez, ¿no es cierto?, y él tuvo que mantener esa relación con Dios confiando que lo que le había dicho, ¿no es cierto?, era lo cierto y siguió construyendo. ¿Ah? Entonces muchas veces nosotros a veces podemos tener una revelación de Dios y empezamos en esa tarea o en esa empresa y a mediado de camino podemos pensar que a lo mejor nos equivocamos, que a lo mejor no era lo que Dios quería, que a lo mejor no entendimos bien. Entonces, pero cuando uno está en constante comunión con Dios, aprende a escuchar la voz de Dios. Y cuando empieza a escuchar la voz de Dios, entonces ya con solo en las mañanas levantarse y orarle, empieza a seguir los caminos de Dios. Así yo creo que Noé terminó el arca, a pesar que no todos los días Dios se le presentaba. ¿Ah? Así que solamente por esa relación con Dios fue que llegó a cumplir la fe. Eso es importante, porque se puede comparar con la fe de Abraham también, la fe de Noé. Amén. Claro. Sí, amén. Era importante destacar en este punto de la lección que la apostasía fue característica en el pueblo de Israel, ¿no? Y imaginemos a Noé obedeciendo a Dios y por su obediencia recibió muchas burlas durante años que demoró la construcción del arca. Y él, además, el hecho de construir esa embarcación, ya estaba predicando, esa era ya una predicación, aunque no dijera ni una sola palabra. Él ya estaba predicando con ellos. Pero él sí también predicaba. ¿Cierto? Hermano, Sí. También hace pensar, ponerse en el contexto donde él estaba allí, las maderas, los materiales, era un trabajo intenso y era para desanimarse, ¿no? Pero él había tenido tal relación con el Señor que confió en la palabra del Señor y pudo concretarse, porque el Señor dijo, para hacer de ti un gran pueblo, ¿cierto? Para ser. O sea, no era, pero iba a ser. Y eso nos da certeza a nosotros también de confiar, y a veces puede pasar tiempo, puede dedicar trabajo, esfuerzo, pero cuando hay una meta, un blanco al que llegar, podemos aferrarnos a la promesa que el Señor lo dice y no desmayar, no descansar, ni con las burlas, ni con la indiferencia, sino que el Señor dé la fuerza, la certeza, ¿cierto?, para proseguir a la meta que Él nos ha propuesto. El Señor confía en nosotros. Somos nosotros los que no tenemos que desconfiar del Señor. Bueno, es interesante. Sí. Sí, disculpe, voy a acotar lo mismo que dice nuestro hermanito Hugo, que estoy totalmente de acuerdo. Pues cuando uno entrega nuestra voluntad al Señor, pues el Señor nos puede proteger y nos puede ayudar en el hacer como en el querer. Y pues cuando uno no lo hace, pues entonces el enemigo ahí donde nos pone trampa y caemos. Y entonces es muy necesario esto. Es necesario que entreguemos todos los días en la mañana nuestra vida a nuestro Salvador. Y entonces Él ahí pone un manto de protección. Y entonces, aunque a veces nosotros estamos, nuestros espíritus, ¿cierto?, nuestras malas costumbres, está determinada a hacer lo malo, pues entonces el Señor ahí nos puede proteger. Y es lo que hacía, ¿cierto?, con Moisés, ¿cierto?, como dice nuestro hermanito Hugo muy bien, ¿cierto?, que dice que pocas veces se le apareció el Señor. Bueno, ¿cierto?, vemos que algunas partes apareció, ¿cierto?, pero en realidad, pues si estamos bajo la cobertura de nuestro Señor, pues sí vamos a tener las mismas tentaciones y todo, pero el Señor va a tener su protección sobre nosotros. Eso nomás quería acotar un poquito. Amén. Gracias, hermano. Digamos que el aspecto relacional que Dios quiere tener con nosotros es fundamental, ¿no? Él hace la figura del matrimonio en ese pacto que quiere tener con nosotros. Por lo tanto, cuando estamos propensos a caer en el pecado, en la desobediencia,
y nos apartamos de Dios es precisamente porque hemos descuidado nuestra relación y nuestra comunión con el Señor. Ese es el punto que resalta la lección. Dios quiere tener una relación profunda y amante con cada uno de nosotros. Y esa relación nos va a ayudar a poder nosotros vivir en las expectativas que Dios tiene, con ese pacto que Dios quiere hacer con nosotros. Luego el siguiente día nos habla del remanente. El remanente, siempre Dios tuvo un remanente, ¿no? Un pueblo. Hay una cita que ahí nos proyecta el hermano Sergio, ahí vamos a leerlo. A ver, hermano Alberto, ¿los puede leer esa cita? Por favor. Ay, sí. Amén. Los hijos de Israel debían ocupar todo el territorio que Dios les había señalado, pero Dios quería que mediante la revelación de su carácter por Israel, los hombres fuesen atraídos a él. La invitación del evangelio debía ser dada a todo el mundo por la enseñanza del sistema de sacrificios. Cristo debía ser ensalzado entre las naciones y habrían de vivir todos los que mirasen a él. A medida que aumentase el número de los israelitas, debían ensanchar sus términos hasta que su reino abarcase el mundo entero. Gracias. Entonces, el propósito de Dios era que todos se salvaran, ¿no? Y todos respondieran a su amor, a su misericordia, hicieran entrar en una relación de pacto con Dios. Y que Israel fuera una luz. Una luz. Bueno, al igual que Noé, que se le encargó construir esa arca, nosotros, para nuestros días, el arca viene siendo la iglesia. Amén. Y nosotros, la invitación es que la gente entre a la iglesia para que sean salvas. Y en el caso de Noé se salvaron solamente su familia, 8 personas. Podrían, después de más de un siglo de predicación, podríamos decir de que las expectativas y los blancos no fueron muchos, no fue elevado. Pero hermano, Sí, hubieron muchos, fueron 120 años, hubieron muchas personas que entraron al arca, o sea, ¿en qué me refiero? Entraron a la iglesia, entraron a construir el arca y murieron antes. Esas personas se salvaron. Quizás cuántas, en 120 años, cuántas personas estuvieron, así como hubo algunas que se decepcionaron y apostataron, hubieron muchos que le ayudaron a Noé en la construcción del arca y después fajaron al descanso. Es lo que pasa con nuestra iglesia hoy en día. A lo mejor vamos a llegar al final, después de todas estas pandemias y todas estas plagas posteras, iremos a llegar a lo mejor unos pocos, pero habrá muchos que se habrán salvado. Y para eso viene la resurrección especial, que la hemos conversado en otras veces. claro, pero considerando de que el pueblo antediluviano vivía cientos de años, en 120 años tal vez no hayan habido muchos que hayan muerto. Sin embargo, es cierto, pueden haberse salvado más de la familia de Noé. Sí. Pero también es cierto de que tal vez muchos de los que construyeron ahí el arca también se perdieron. Entonces, no es suficiente con estar trabajando en la iglesia. Si no tenemos esa relación salvífica con Dios, podemos quedar en el camino. Y ahora tenemos algo parecido, porque tenemos que construir nuestra arca, ¿no? Nuestra iglesia ahí en el terreno que tenemos. Y también va a ser eso un lugar que se va a predicar el Evangelio y tener un desafío guardando las proporciones similares, ¿no? a Noé,
Y el Señor dijo, como en los tiempos de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces habrá muchos que quedarán en el camino y se perderán. Pero el Señor siempre ha tenido un pueblo y siempre ha habido un remanente fiel. Y el Señor quiere que estemos dentro de los redimidos, que entremos en ese pacto, que está basado en la relación con Dios, en esa relación de amor. Yo no sé si nosotros cada mañana estamos buscando al Señor, si hacemos nuestro culto matutino, si hacemos nuestro culto vespertino, nuestro culto familiar, nuestra relación con Dios, nuestro culto, nuestra oración, no debe ser algo así pasajero, ni descuidado, ni a la rápida. Tenemos que realmente allí sentirnos en esos cultos personales, familiares, sentir la presencia de Dios, sentirnos la fortaleza, cultivar allí esa relación. Imagínense ustedes si entre un esposo y una esposa pasaran días y no se hablaran, o no se vieran siquiera. Entonces, la relación obviamente que se deterioraría. Tenemos que tener comunicación, tenemos que tener esa interacción para que la relación vaya fluyendo. Y lo mismo quiere el Señor, que ese ejemplo del matrimonio sea un ejemplo también para el pacto que Dios quiere tener con nosotros. El día jueves nos habla del Israel espiritual. Hermanito. Independientemente de... Sí, diga, hermana. Disculpe, mire, es que yo estudié este tema y dice, ahí en Primera de Pedro 2, versículo 9, pues muy importante lo que usted está diciendo, porque el Señor nos llamó a ser nación santa. Pues entonces dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido, nación santa por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Es increíble, pero el Señor a nosotros, todos los que estamos aquí, pues nos llamó a ser nación santa. Y para eso sí debemos estar en comunión, como usted mismo lo dice, ¿cierto? Porque si no, las relaciones se van deteriorando, ¿cierto? El Señor nunca se va a deteriorar porque Él siempre nos ama, pero nosotros sí, como humanos. Eso nomás quería acotar. Yo también quería acotar algo. Gracias. Como dice la hermanita Pilar, Adelante. como dice la hermana Pilar, el sueño de Dios era que todo ese pueblo, ¿no es cierto?, cumpliera con ese pacto y fuera luz para las otras naciones, pero vemos que falló. Entonces, porque ahí mismo en el cuadro que colocaron dice, pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová, ¿no es cierto? Eso pasó en esos tiempos, y todo lo que ha pasado antes, no hay nada bajo el sol, dice, que no se vaya a repetir, por eso que estas cosas han sido enseñadas. Entonces, en nuestro tiempo también la simiente actual, la simiente espiritual, también puede caer en este mismo problema, de ser como la esposa infiel. Entonces, claro que Dios en Israel siempre tuvo un remanente, y acá, aunque todos nosotros hemos sido llamados, ¿no es cierto?, a predicar el mensaje de los 3 ángeles, ¿no es cierto?, puede que alguno no esté cumpliendo su misión, pero va a haber un remanente, porque dice que habrán 144.000, ¿no es cierto?, que estarán ahí firmes al pie del cañón al final de los tiempos. Eso nomás. Gracias, hermano. Interesante las aportaciones que hace nuestro hermano Hugo, nuestra hermana Pilar, que nos ayudan a esclarecer este tema. Porque el tema del Israel espiritual nos incluye a todos nosotros, que hemos aceptado el pacto. Pero no todos van a cumplir.
Claro, no todos van a cumplir. El Señor sabe, ¿no? Pero esas promesas son hechas para todo aquel que quiere entrar en esa relación de pacto con el Señor. No importa su nacionalidad, su raza, su género, no importa cuál sea su condición, ¿no? Las promesas son hechas a todos y las invitaciones que todos entren a la salvación. Por lo tanto, Israel confiaba mucho en que eran descendientes directos, ¿cierto?, de Abraham, y la señal de la circuncisión, pero el Señor Jesús les dijo que no, ¿cierto?, que los verdaderos hijos de Abraham son los que hacen la voluntad de Dios, porque miren lo que pasó con la simiente de Abraham, que terminaron rechazando al Mesías y crucificándolo. Por lo tanto, no es por linaje hereditario. La salvación no se hereda solamente por pertenecer a una familia. El Señor dice que uno será dejado y el otro será quitado. Estarán dos durmiendo juntos y uno será quitado y el otro dejado. Entonces, y nuestra lealtad primeramente tiene que ser con el Señor. Entonces, el siguiente día, ya para ir redondeando la lección, para estudiar y meditar, nos habla del antiguo Israel, los sacerdotes y los sacrificios animales que remitían al Mesías. ¿Qué tipo de sacrificio nosotros como miembros del sacerdocio real son los que debemos hacer como iglesia? ¿Qué piensan ustedes? ¿Tendremos que hacer algún sacrificio nosotros? El sacrificio de Cristo es suficiente, ¿verdad? Amén. Pero nosotros como hijos de Dios podemos hacer, dice la Biblia, sacrificios de alabanza, de agradecimiento a Dios. ¿Mm? ¿Y qué significa eso? Que nosotros tenemos que humillarnos ante el Señor y agradecer la salvación tan grande que nos ha dejado. Porque este mundo, el Señor dijo, mi reino no es de este mundo, ¿cierto? Nosotros vamos por una patria celestial. Y Dios separó a Israel del mundo a fin de que pudiera ser una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, que debía compartir las verdades de la salvación con todo el mundo. Lo mismo puede decirse de la iglesia actual. Entonces, algunos a través de la historia de la iglesia entendieron esto como el hecho, como que Dios quería que la gente se entrara a un monasterio, se enclaustrara y se dedicara solamente a la vida contemplativa. Pero no, ¿cierto? El pueblo de Dios es como la sal de la tierra. Y tenemos que estar mezclados para darle sabor a este mundo, para poder esparcir la luz del Evangelio. Entonces, no debemos distorsionar ese propósito, pero al mismo tiempo estar separados del mundo, porque el mundo nos trae aflicción y nos trae tentaciones, nos trae una influencia desmoralizadora y una influencia que nos conduce a la idolatría, ¿cierto? A dejar a Dios de lado. Entonces tenemos que apartarnos de esa influencia que es fuerte. Solo al momento de estar en una sociedad, a lo mejor imperceptiblemente nos damos cuenta, no nos damos cuenta tal vez, pero estamos ciertamente influenciados. Lo que le pasó
pueblo de Israel, que se fue influenciando de los pueblos vecinos y terminaron adorando a los ídolos de los pueblos que los rodeaban. Y más todavía cuando hicieron alianzas matrimoniales con otros pueblos. Entonces, y establecer de que Dios siempre tuvo un remanente fiel, siempre tuvo un pueblo y siempre tuvo el don profético permanentemente. ¿Hermano? Sí, hermano. Hermano, y sucede que nosotros, nuestra preocupación especial debe ser permanecer a ese remanente fiel. En Israel también eran todos llamados, pero sin embargo la mayoría falló, el remanente era muy poco. En los tiempos de Elías dice solamente 7.000 no doblaron sus rodillas ante Baal. ¿Ah? También cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, fueron llevados muchos, ¿ah? Muchos israelitas, pero sin embargo solamente Daniel y sus amigos se mantuvieron fieles. ¿Ah? Entonces siempre el pueblo remanente es muy poco. ¿Ah? Hoy en día también nosotros tenemos que tratar de ser ese remanente. No todos los que estamos en la iglesia vamos a pertenecer a ese remanente. ¿Ah? Entonces nuestra preocupación especial debe ser pertenecer a ese remanente fiel que se va a mantener hasta el final por la gracia de Dios. Amén. Amén. Claro. Y no todos los que están fuera de la iglesia, no, puede que algunos de ellos también sean el remanente espiritual. Exactamente. El Señor conoce sus ovejas. Y dice Pablo que no dejemos nuestros lugares a los otros que van a venir después. Capaz que nosotros que hemos predicado durante tanto tiempo estas verdades, vengan otros, ¿no es cierto?, y ocupen nuestros puestos allá en el cielo. Claro, Pablo dijo de otra forma, dijo, no sea que yo siendo heraldo para muchos, yo mismo venga a ser reprobado. ¿No? Y si alguno piensa estar firme, mire que no caiga. ¿No? Entonces, el remanente fiel, un desafío para todos nosotros, de poder permanecer en los caminos del Señor, porque la verdad que los que llevamos años en la iglesia, nos damos cuenta que hay personas que entran a la iglesia, están un tiempo y a veces se van. Y uno ve que hay caras nuevas, pero hay otras caras que no están. Entonces hay que mantenerse en esto constantemente, hay que ser perseverante. Esta es una carrera de largo aliento, no es una carrera de sprint, es una carrera de fondo. Tenemos que ser resistentes. Mateo 24:13 dice, pero el que persevere hasta el final, ese será salvo. Amén. Amén. Amén, así. Bueno, aquí el hermano Sergio nos pone una linda lámina ahí. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ahí está claramente, ¿no? En el libro de Gálatas, aclarándonos el asunto de la simiente espiritual de Abraham, o Israel espiritual, que está compuesta por aquellos que son de la fe y que aceptan a Jesús como su Salvador. Y ahora ya no es la circuncisión la señal del pacto, sino que el bautismo. El bautismo, exactamente. Y eso nos da derecho a participar en las promesas hechas a Abraham. ¿No? Ya no hay judío, ni griego, ni varón, ni mujer, ni libre, ni esclavo. Somos todos uno en Cristo y herederos de la promesa. ¿No? Y ahora ya no es la tierra de Canaán la tierra que se nos está ofreciendo, sino la tierra nueva, ¿no? Donde viviremos por siempre con el Señor, donde ya no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron, ¿no? Entonces, una linda lección invita a ser parte de ese remanente fiel.
Entonces, acá hay otra cita. A ver, dice ahí, si hemos de llegar a poseer la herencia celestial, la sustancia gloriosa y eterna, debemos entrar en una relación de pacto con Dios. El pueblo de Dios debe ser santo y peculiar, distinto del mundo en carácter y prácticas. El Señor ha puesto su iglesia como una luz en este mundo, para guiarlos hacia el cielo. Debe ser parte del cielo sobre la tierra, alumbrando con luz divina el sendero de las almas en tinieblas. Una linda cita. Esto me recuerda las últimas cartas que escribió Pablo, ¿no?, a Timoteo, que le decía, hacía la comparación de la vida cristiana con un atleta, con un soldado y con un labrador. Del atleta aprender la perseverancia, el esfuerzo, ¿cierto?, la constancia, la autodisciplina, y ir detrás del galardón, del premio, la corona. Del labrador, la paciencia, el trabajo arduo, la dedicación para lograr el sustento, aferrarse a ello. Y el soldado, el valor, la disciplina, el coraje. Cualidades que nos van a permitir sin duda lograr llegar a la meta, conquistar la tierra prometida que el Señor quiere que nosotros podamos poseer. La herencia de los salvos, de los redimidos. Hermanos, que no se nos pierda de vista el objetivo, que es la tierra nueva. Que no nos distraigamos por el camino de este mundo, sino que pongamos nuestra mente y nuestra mirada en el galardón. Que el Señor me lo bendiga. Gracias, hermano Rubén. Muy clara la explicación, pudimos participar mucho, así que estuvo excelente.